La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de cálculos biliares, cálculos piedras, ¿verdad? Cálculos biliares, con el doctor Enrique Vasili Feliu. Él es especialista en gastroenterología y hepatología, con posgrado en hepatología en el Hospital Bouillon de Francia. Y vamos con esta placa y a ver qué nos dice de los cálculos biliares. En muchos pacientes los cálculos biliares parecen asintomáticos. No obstante, cuanto más tiempo hayan estado presentes, mayor será la probabilidad de que causen complicaciones. Al cabo de 20 años, la mayor parte de estas personas acabarán por experimentar síntomas. Los cálculos pueden llegar a obstruir el orificio de salida de la vesícula biliar y dar lugar a trastornos de carácter serio. Si afecta a personas mayores, el tratamiento puede ser mucho más difícil, sobre todo si tienen otros problemas médicos. Bueno, este es el tema que vamos a tratar hoy, creo que es muy importante. Vamos a hablar de por qué, le voy a preguntar al doctor, ¿por qué pasan estos cálculos biliares? ¿Por qué aparecen? ¿Hay familias que tienen, ya es genético, está en la herencia o no? Depende mucho de la alimentación, tiene que ver la cantidad de líquido que uno toma o no. Preguntas que se me ocurren y vamos a ver qué nos dice nuestro invitado. Ahora queremos agradecer, porque así comenzamos el programa, agradecer a las marcas y a todas las empresas que están apoyando a nuestro programa. Muchísimas gracias. Y hacer nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Y yo le agradezco inmensamente porque vos estás del otro lado asistiendo al doctor en casa. Sean todos bienvenidos. Comenzamos ahora, hacemos un pequeño corte y enseguidita estamos con nuestro invitado. Estamos ya con nuestro invitado, el doctor Enrique Vasili Feliu, especialista en gastroenterología y hepatología, con posgrado en hepatología en el Hospital Bouillon de Francia. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vivi? Buenas tardes. Un gusto estar de nuevo aquí compartiendo un nuevo programa. Un placer tenerte aquí y hablar del tema de cálculos biliares. Hay mucha gente en nuestro país con este problema. Sí, es una enfermedad muy frecuente en nuestro país. Aunque hay otros países cercanos donde es más frecuente, ¿verdad?, la enfermedad, pero en nuestro país es bastante frecuente y causa diversas complicaciones y problemas que puede causar los cálculos biliares. Bueno, estos cálculos nosotros le llamamos piedras, ¿verdad? O sea, la gente que no es médica generalmente dice, ay, sí tiene piedra. Piedras, así mismo. ¿Esto es piedra en el riñón? ¿En la vesícula o dónde? En la vesícula. En la vesícula, sí, claro, al decir biliar, claro. Y las piedras renales son en otro sitio, claro. Generalmente no tienen nada que ver uno con otro. Ya, bueno, perfecto. Entonces, 16 años haciendo el programa y yo me equivoqué con el biliares. Bueno, pero eso pasa, ¿verdad? No somos médicos, pues, y nos confundimos. Bueno, el tema de por qué en la vesícula biliar se puede llegar a formar cálculos. Bueno, la vesícula biliar, en primer lugar, es un reservorio de bilis. La bilis es un líquido que produce el hígado, que tiene, por una parte, tiene una función de desecho de sustancias y por otra parte tiene la función de eliminar ciertas sustancias que van a contribuir a la digestión de las grasas esencialmente. Sí. Es un reservorio, es como una perita donde se va acumulando la bilis, el líquido, y ahí
depende de ese líquido tiene múltiples factores, algunos factores que hacen que el líquido se fluidifique y otros que hacen que el líquido quiera nuclearse y formar las piedras. Es una lucha y cuando hay un equilibrio no hay piedras. Cuando la balanza se inclina hacia el lado de la formación de piedras, entonces comienzan a formarse las piedras por varios motivos. Claro, claro. Bueno, de eso vamos a hablar y vamos a conocer un poquito más sobre el tema de cálculos biliares. Y tenemos un material que habla de esto, de la vesícula biliar y los cálculos biliares. Vamos a ver, por favor. La vesícula biliar y los cálculos biliares. La vesícula biliar es un órgano en forma de saco, situado debajo del hígado en la región superior derecha del abdomen. Está conectada al tubo que conduce la bilis desde el hígado hasta el intestino. La bilis se produce en el hígado y se almacena en la vesícula biliar hasta su utilización para la digestión de las grasas. Cuando la bilis contiene un exceso de colesterol, se espesa y se endurece hasta formar pequeños cristales y posteriormente los cálculos biliares. Su tamaño y consistencia son variables. ¿Está correcto? Está eso? correcto. La mayoría de los cálculos, 80 o más, son de colesterol. Existen otros tipos de cálculos que se forman en otras situaciones más específicas, pero la mayoría de los que vemos son cálculos cuando hay un exceso de colesterol en la bilis y entonces se nuclea y se van formando unas pelotitas cada vez más grandes hasta formar una piedra más. Claro. ¿Y ese exceso de colesterol en la bilis sale en el análisis? ¿Es ese colesterol que nosotros vemos o es otro? No tiene nada que ver el análisis que te haces de sangre y ese colesterol, bla, 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 nada que ver con este colesterol. Si bien el exceso de colesterol en sangre puede contribuir, no tiene nada que ver. No es por tener colesterol alto que uno va a tener piedra. Claro. Hay pacientes que no tienen colesterol alto y tienen piedras y viceversa. Ajá, bueno, eso es importante porque, no sé, escuchamos colesterol y ya pensamos que es ese colesterol, claro, que no es. Claro. Perfecto. Bueno, ¿y qué hace que uno tenga colesterol alto en la bilis? Hay muchos factores, se han descubierto que hay muchos factores que favorecen el colesterol alto y la formación de cálculos. Está, en primer lugar, el factor genético. Los pacientes que tienen familiares, le preguntamos al paciente, la mamá, la abuela, la hermana tuvieron piedra en la vesícula o cálculos biliares, también tienen posibilidades de tener. Después está un factor como el sexo. Las mujeres, por efecto de las hormonas, tienen más frecuentemente cálculos que los varones. El peso influye mucho. Se sabe bien que los pacientes con obesos tienen con más frecuencia cálculos biliares y los que bajan de peso rápido también tienen con más frecuencia por un proceso complejo. Yeah. Después puede ser los cálculos biliares pueden darse por una ingesta muy elevada calórica elevada, de grasas, generalmente pocas frutas, pocas verduras, pueden favorecer la formación de cálculos y también algunos medicamentos ahí que pueden eliminarse por la bilis y favorecer que el colesterol se pegue a ellos y se vayan formando unas pelotitas un poco más grandes. Pero son más raros. Sí, pero ¿y qué puede hacer una persona que está viendo el programa y dice, yo no quiero tener cálculos biliares? ¿Hay algún truquito en la alimentación, en el estilo de vida, sí, no sé, algo que uno pueda hacer? Dieta sana, una dieta equilibrada, no comer en exceso calorías, una dieta hipercalórica, grasas, comer vegetales, frutas, verduras. Se comprobó también que la cantidad de vegetales que se come en la alimentación, si se come una suficiente cantidad, se disminuye la absorción de grasas y también se ha asociado con la disminución la absorción moderada de piedra en la vesícula. Mantener un peso estable, ¿verdad? Actividad física. Después hay una situación fisiológica como el embarazo, por ejemplo, no se puede evitar, pero el embarazo puede producir cálculos biliares. Ah, sí. Y pueden complicarse, incluso en unos pacientes pueden desaparecer después al terminar el embarazo en un tiempo. O sea, está embarazada la mujer, tiene cálculos biliares, tiene bebé y desaparece. O lo que se llama el barro biliar, que es la bilis más espesa. Después del embarazo bajan las hormonas, la vesícula se mueve con más facilidad y entonces pueden desaparecer esos cálculos o pueden permanecer. Claro. ¿Y cómo uno sabe esto del barro biliar? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se sabe si hay cálculos y cómo está la bilis? Por suerte un estudio muy simple que es la ecografía. Una buena ecografía hecha permite determinar mejor incluso que la tomografía, que otros estudios, si existe un cálculo en la vesícula biliar o si la bilis está espesa. Bueno, y esta tomografía
Ecografía. Esta ecografía, ¿cuándo es recomendado hacerse? O sea, la embarazada, porque está embarazada, se hace ecografía y ahí se descubre. Se hace ecografía y se puede mirar también. Claro. Se hace ecografía del feto y se puede mirar. Después, si uno siente molestias, se hace generalmente a la menor molestia abdominal es el primer estudio que se pide una ecografía abdominal, ¿verdad? Y ahí se ve la vesícula. Claro. Se ve con cierta facilidad, uno se queda en ayuno unas 10 a 12 horas y la vesícula entonces no se vacía y se va llenando de bilis y se puede ver muy bien, porque cuando hay líquido, los ultrasonidos de la ecografía se ven bien, así como cuando uno se hace la ecografía ginecológica tiene que estar la vejiga llena, entonces se ve muy bien y las piedras, la mayoría de las piedras, salvo que sean muy pequeñas, se ven con una ecografía, una buena ecografía, un buen aparato y un buen observador. Bueno, y ¿cuáles son los síntomas de que algo no está funcionando bien con el tema de la bilis? Sí, las piedras en sí, cuando se manifiestan, generalmente se manifiestan con dolor, la mayoría de las veces. En algunas complicaciones puede aparecer otras molestias, como la coloración amarilla, fiebre, puede aparecer otras cosas, ¿verdad? Una infección también. Existen varias complicaciones de los cálculos. Los cálculos se forman en la vesícula y están ahí, puede estar mucho tiempo, no pasar nada. Y una de las complicaciones, la más simple, es el cólico biliar, el más llamado cólico biliar, ¿verdad? Por su nombre no es tan correcto, pero se le llama así. Sí. Donde uno come una comida grasa, por ejemplo, un bife a caballo o una comida milanesa, tortillas, se contrae la vesícula y si hay una piedra va a ser expulsada hasta el cuello de la vesícula. Y la vesícula es como una perita y tiene un cuellito y ahí se tranca. Y se produce un dolor muy intenso que es el cólico biliar. Si eso se destranca otra vez no pasa nada. Pero es un dolor muy intenso en la parte generalmente media o derecha, debajo en el abdomen, en la parte alta del abdomen. A veces se irradia a los hombros, a veces da vómitos. Y muchas veces el paciente requiere un inyectable para ceder el dolor. Si se dio el dolor, entonces pasó esta complicación que es la más simple. Después existen otras más complejas. Claro, y en la placa al inicio decía que en algunos pacientes los cálculos pueden ser asintomáticos, o sea que no les duele, que no les hace nada. Muchos cálculos, sí. No, con mucha frecuencia se descubre de manera asintomática. Un paciente se hace una ecografía porque tienen síntomas de dolores pero inespecíficos, que sabemos cómo duele el cálculo biliar, el dolor biliar tiene una característica, y a veces por un dolor inespecífico que no orienta nada particular se hace y se ve una ecografía. En una ecografía se hace y se descubre, o en un paciente que se hace un chequeo o se hace por otro motivo, ¿verdad? La ecografía se descubre un cálculo biliar que nunca se manifestó, por la principal manifestación es el dolor. Y ese es el dolor que dicen que es tan fuerte que refieren es muy intenso, ¿verdad? Es muy intenso. No es de los más intensos, es muy intenso el dolor. Se acompaña muchas veces de vómitos y generalmente se requiere un inyectable para pasar el dolor. Y es un dolor característico. Ya. Perfecto. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema mucho todavía. Tenemos que los factores de riesgo, los síntomas, las posibles complicaciones, porque ¿qué pasa? Ahí tenés una cosita dura, es una piedrita que está ahí, debería ser líquido y sin embargo se puso duro, ¿verdad? Entonces, obviamente no es natural, además del dolor, también puede complicar la salud. Así puede haber complicaciones muy graves. Que podemos hablar. Perfecto. Vamos a hablar a la vuelta del corte, si les parece, ¿sí? Volvemos ya. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Enrique Basilifeliu, y hablándonos del tema cálculos biliares. Y ahora tenemos un material que queremos compartir con todos ustedes y que el doctor también va a ver y nos va a decir si está correcto o no, o si hay que agregar algo más. Este material habla de los factores de riesgo, porque ahora todos queremos saber, ¿será que tengo o no tengo? No me duele nada, pero quiero saber. Vamos a ver. Factores de riesgo. Aunque pueden presentarse a cualquier edad, son muy frecuentes en personas mayores. Se consideran grupos con mayor riesgo. Personas que tienen familiares con cálculos biliares, personas con obesidad,
personas con diabetes, personas con altos niveles de colesterol o grasa en la sangre, mujeres en tratamiento con medicinas que contienen estrógenos, anticonceptivos o embarazadas, personas con una inflamación intestinal crónica, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, quienes tienen una dieta baja en calorías y han perdido peso recientemente de manera muy rápida. ¿Está correcto eso, doctor? Sí, está correcto. En realidad, la enfermedad de Crohn sí, la colitis ulcerosa no tanto. Ajá. La enfermedad de Crohn porque es la enfermedad que afecta al intestino delgado. Sí. Y al afectar al intestino delgado, los ácidos biliares que se eliminan por la bilis pueden no absorberse, pasar al colon y eliminarse. Y al no absorberse, los ácidos biliares hacen un círculo que se absorben, se eliminan, se absorben, se eliminan. La enfermedad de Crohn, al inflamar el intestino delgado, los ácidos biliares pueden pasar de largo y entonces no absorberse, entonces el colesterol toma preponderancia en la bilis y ahí forman los cálculos. Ya. ¿Verdad? Otra causa son, por ejemplo, la cirrosis, por ejemplo. La cirrosis, los pacientes con cirrosis tienen más frecuentemente también piedras en la vesícula. Sí. Y esto de que quien adelgazó mucho y rápidamente, dice, una dieta baja en calorías y perdieron peso recientemente de manera muy rápida. Sí, eso se ha comprobado también. Se ha comprobado que eso puede producir incluso daño en el hígado e incluso que pueda producir aumento de la concentración de colesterol en la sangre, en la bilis, perdón, en la bilis. Entonces, al aumentar la concentración, hay un desequilibrio y tiende a nuclearse, a formar las pelotitas. ¿Y por qué aumenta el colesterol? Porque baja de peso. Es un mecanismo complejo. Se elimina más colesterol. Sí. Por el hígado se elimina más colesterol hacia la bilis y también los pacientes pueden entrar en un grado de desnutrición. Y hay una sustancia que se llama lipoproteínas, ¿verdad? Y las proteínas, al paciente al bajar mucho de peso puede tener menos proteínas que formen esa lipoproteína, entonces favorecer que el colesterol aumente en la bilis. Y todas estas circunstancias, todos estos motivos que aumentan el colesterol en la bilis, a su vez aumenta el riesgo de los cálculos. Entonces, la obesidad por un lado y el descenso de peso, pero rápido. Claro. O sea que siempre el descenso tiene que ser gradual nomás. O sea, eso aumenta el colesterol en la bilis, la obesidad y también bajar muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. ¿Qué es muy rápido? Y hay pacientes que dicen, bueno, me voy a poner y bajan 15 kilos en un mes, 20 kilos, ¿verdad? Claro. Se recomienda bajar 1,5 kilos por semana, Claro. Que sería máximo 6 por mes, ¿verdad? No tan rápido. Y la gente que, por ejemplo, se hace obesas, ¿verdad? Que se hacen cirugías bariátricas y que bajan, ahí bajan rapidísimo. También puede ocurrir lo mismo. Pueden bajar, algunos incluso se hacen eso y se operan de la vesícula. En muchos centros se operan de la vesícula para evitar las complicaciones porque saben que esos pacientes tienen con más frecuencia cálculos biliares. Entonces ya es ambas cosas en muchos centros. ¿Y uno puede acaso vivir sin vesícula? Se puede vivir sin vesícula. Si la vesícula es solamente un reservorio. Cuando necesitamos, la vesícula se contrae, comemos grasa, se libera una sustancia que hace que la vesícula se contraiga y más o menos aprieta y libera la bilis hacia el tubo que va hacia el intestino. Sí. Y si no tenemos vesícula, simplemente se utiliza la vesícula que viene directamente del hígado. Es como un reservorio, es como tener un depósito al lado, ¿verdad? Claro, claro. ¿Verdad? Uno puede vivir perfectamente con algunos inconvenientes al comienzo, puede haber unos, pero generalmente se puede vivir perfectamente y comiendo de una manera normal, no pasa nada con el tiempo. O sea, cuanto más grasa nosotros comemos, mayor es el trabajo de la vesícula. Sí, la grasa libera una sustancia llamada colecistoquinina que hace que la vesícula se contraiga, ¿verdad? Y libera la bilis. ¿Verdad? Por eso los pacientes que están, acá otra causa de cálculo, los pacientes que están internados, que no comen, que se alimentan por la vena, que es la alimentación parenteral, no reciben la comida por boca, entonces no se estimula la liberación de esa sustancia y la vesícula se queda estática. Y ahí se queda grande, entonces la bilis se queda sin moverse y se va sedimentando y formando los cálculos. Los pacientes que no se alimentan por boca. Y la gente que se le sacó la vesícula, se operaron y tuvieron que sacarle por A o B motivos, tiene que cambiar su alimentación, tiene que comer menos grasa. Al comienzo un periodo de adaptación, pero después con el tiempo la mayoría pasa muy bien. Salvo que hagan atracones de comida, comidas muy copiosas y grandes, pero comiendo lo normal no tienen problemas la mayoría de los pacientes. Ya. Y acá en Paraguay, nosotros con nuestro estilo de comida tradicional y el estilo de vida que tenemos, de que comemos mucha grasa, mucho todo, eso nos hace súper mal. Comida grasa hipercalórica favorece la producción de cálculos, también favorece, a veces vemos en el interior gente que come mucha grasa, ¿verdad? Por las dificultades económicas,
calórica o no tiene mucha grasa en la comida, vemos Sí. Hombres, mujeres con mucha panza, así. Sí. Eso es puro grasa, mala alimentación, Claro. ¿verdad? Y la comida hipercalórica y la obesidad que lleva eso aumentan la posibilidad de cálculo, la frecuencia de Claro, cálculos porque la biliares. grasa no es solamente pensar en carne con grasa, un asado Sí. con grasa, sino, no sé, las tortillas, las cosas, todo lo que, sí, ¿verdad? todo lo que sea con aceite, que a veces se vuelve a usar y todo eso. Sí, Toda la el comida- mandi oshiruru. Sí, sí. Ay, qué rico, que Dios mío. Bueno, tenemos otro material que habla de los síntomas. Vamos a ver, por favor. Síntomas. Muchas personas con cálculos biliares no tienen ningún síntoma. Los cálculos biliares con frecuencia se descubren cuando se toman radiografías de rutina, en una cirugía abdominal u otro procedimiento médico. Sin embargo, si un cálculo grande bloquea un tubo o conducto que drena la vesícula, puede causar inflamación y dolor en la parte superior derecha del abdomen, el hombro derecho o entre los omóplatos, que puede durar desde unos pocos minutos hasta varias horas. Otros síntomas incluyen náuseas y vómitos, fiebre y escalofríos, coloración amarillenta de la piel y de la esclerótica de los ojos, ictericia. La inflamación de la vesícula biliar se denomina colecistitis. ¿Está correcto, doctor? Sí, en realidad cuando se hacen ecografías, no radiografías, en las Ecografías. en las ecografías abdominales que se hacen con mucha frecuencia, la mayoría de los pacientes Sí. con monesias abdominales ahí se descubren muchas veces de manera fortuita. Y esto que produce, dice, un cálculo grande que puede bloquear el tubo conducto que drena Sí. la vesícula, puede causar inflamación y dolor en la parte superior Sí, eso es lo que derecha. estamos hablando en el cólico biliar. Sí. Si esa piedra después se afloja y se libera y va a la vesícula de nuevo, se quedó en un cólico biliar. Si pasa al tubo, a un tubito, que es el conducto colédoco, se llama, que el que trae la bilis del hígado, ahí sí puede trancar el flujo de bilis del hígado, puede haber la coloración amarillenta que se cita ahí, y eso se llama litiasis coledociana y puede infectarse, se llama se llama colangitis. ¿Y por qué puede doler el hombro derecho y entre los omóplatos? Es una irradiación del dolor, una irradiación típica, no siempre presente, pero típica del dolor de la vesícula que va acá al ¿Te hombro. imaginaste, duele el hombro y vos pensás que es muscular, pensás Sí, que es no sé, que te lastimaste, Por alguna cosa? Y pero duele acá y acá también. En No los es dos solo acá, lugares. no es solo acá. Ya. Sí. Qué increíble. Bueno, qué increíble esto, que te duele acá, que te duele acá, vos pensás, y es el tema de la vesícula. Para tener una vesícula en buen estado, doctor, ¿tenemos que dejar de comer grasa o tenemos que Regular. ¿Qué sería regular? Comer lo normal, ¿verdad? Comer moderadamente y comer frutas y verduras. ¿Verdad? Las verduras crudas en general y las frutas favorecen a una buena función digestiva y a regular también la absorción de grasas cuando uno come grasa. Si uno come un componente graso y come una buena ensalada cruda, va a absorber menos esa grasa si come solamente la grasa, sola. ¿En serio? Sí, solamente la grasa sola. Y aparte le va a saciar más, si uno come solamente comida grasa, ¿verdad? va a necesitar comer más para saciarse que si acompaña con, por ejemplo, una buena ensalada. Y aparte, por supuesto que a la larga va a impedir un sobrepeso que es un factor predisponente a los cálculos biliares. Claro. Sí, súper claro. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando ahora ya de lo que el doctor nos decía al inicio, las posibles complicaciones. ¿Por qué nos preocupamos tanto del tema de los cálculos biliares, de las piedras? ¿Por qué? ¿Qué puede pasar si está ahí, además del dolor? Vamos a ver, a la vuelta del corte.
hablando de cálculos biliares. Queremos saber cómo podemos prevenir tener esto. Nos dice el doctor Enrique Basili Feliu que, bueno, el tema es muy genético también, pero es genético. Hay que tener un estilo de vida saludable, hay que alimentarse con muchas verduras y frutas, ¿verdad? Claro, hay factores modificables como la alimentación, el peso, que podemos nosotros modificar y otros la genética no podemos modificar, el embarazo si ocurre, bueno, no podemos modificar. Y esos son los factores, los modificables tenemos que tratar de modificar para evitar que aparezcan complicaciones. Claro. Y el tema de las grasas, de la alimentación, muchas veces uno dice, no, pero yo no, o sea, la grasa no sé por qué nos imaginamos que es la manteca y la carne con grasa, ¿verdad? Sin embargo, grasa hay hasta en las galletitas, doctor. Sí, grasa puede haber en muchos alimentos, ¿verdad? Sí. Puede haber una torta de chocolate, puede haber un jamón, un mixto, puede haber grasa, jamón, queso. Puede haber grasa en la leche, tiene componente de graso, ¿verdad? En la mayoría de los alimentos, por supuesto en la fritura en general, hay contenido graso, ¿verdad? Y todas las grasas, por un lado dijimos, aumentan si uno se alimenta con mucho contenido graso y calórico, aumenta el peso y el peso favorece a la aparición de cálculos, la obesidad, sobre todo una obesidad. Y las grasas en general se eliminan, si uno come muchas grasas, como dijimos, mucha ingesta calórica, se eliminan, se aumenta el contenido en la bilis y aparecen ahí los cálculos, pero no todos los pacientes. Claro. Por eso algunos pacientes se alimentan muy bien, tienen piedras, porque entran a jugar mucho en factor genético, porque no es el único componente, ¿verdad? Acá cercano a nosotros tenemos, en Chile hay muchos cálculos biliares. Muchos cálculos biliares en Chile. ¿Por qué? Porque hay un factor genético y la frecuencia es muy alta. Sí. Y muchísimas pacientes se operan de la vesícula en Chile. Porque ahí entra mucho a jugar el factor genético, a pesar que en Chile se come mucho pescado, bichos de mar, ¿verdad? Entonces, no es un solo factor. Sí. No es un solo factor, entra a jugar muchos factores. Yo me pongo a pensar así, la alimentación en general de mucha gente que no cuida su alimentación. Sí. No sé, desayuno, ya desayunan algunas veces empanada y eso, media mañana. Empanada, croqueta. A media mañana, después al mediodía también algún bife con huevo frito o alguna cosa así. A la tarde otra vez no, una leche, un chocolate, algo de merienda, sino que es de vuelta algo frito o estas galletitas también que tienen muchas grasas. Y la grasa, bueno, afecta a eso y también, ya que estamos hablando de hígado, en Estados Unidos actualmente la segunda causa más frecuente de trasplante de hígado es la esteatohepatitis, que es la grasa que se inflama en los pacientes con sobrepeso u obesidad. La grasa que se inflama. Que se inflama en el hígado. Uf. Pacientes con sobrepeso u obesidad tienen el hígado lleno de grasa. En algunos pacientes, no todos, se inflaman las grasas, porque ellos son millones y millones, ¿verdad? Entonces el porcentaje es alto, hay un porcentaje muy alto de obesidad allá. Entonces se puede inflamar la grasa y llevar a una cirrosis, igual que en los pacientes que tienen hepatitis B, C o igual que en los pacientes alcohólicos. Y esa es la segunda causa más frecuente de trasplante actualmente en Estados Unidos, que antes hace 50 años, era prácticamente nula, ¿verdad? La obesidad era escasa. La dieta, el cambio de la dieta tipo yankee que se dice, favorece de todo eso. El exceso de comida, el exceso también sedentarismo, pero sobre todo el abuso de las comidas calóricas, hidratos de carbono, grasas, favorece eso. Sí. Y las cantidades también, porque cada vez hay más raciones, más porciones. Más grandes, las gaseosas son gigantes. Se come gaseosa que tiene mucho contenido de azúcares, con una pizza, por ejemplo, todos los días, entonces es fácil pedir, ¿verdad? Y se come mucho y eso lleva... incluso en algunos países, no sé si era México o en otros países, donde se va a aumentar el impuesto a las bebidas gaseosas, ¿verdad? Porque está relacionada, se comprobó que está relacionada con el grado de obesidad. Hay niños que viven tomando gaseosas todo el día. Y eso no es bueno. Pueden tener diabetes, pueden tener obesidad, y con todos los problemas que trae la obesidad, no solamente estético, que es lo menor. No, todos los problemas realmente. Los problemas de salud. Y hablando de eso, justamente queremos ver este material que habla de posibles complicaciones de los cálculos biliares. Vamos a ver, por favor. Posibles complicaciones. El bloqueo del conducto cístico o conducto colédoco por cálculos biliares puede causar los siguientes problemas: colecistitis aguda, inflamación repentina de la vesícula biliar que causa dolor abdominal intenso,
Colecistitis crónica es causada por ataques repetitivos de colecistitis aguda repentina. Colangitis, hinchazón o infección del conducto colédoco, que transporta la bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar y los intestinos. Coledocolitiasis, ocupación total o parcial del conducto colédoco por cálculos, produciéndose obstrucción del mismo. Pancreatitis, hinchazón o infección del páncreas. Un trabalengua es este. Tiene muchos nombres raros. Sí. Bueno, estando la piedra en la vesícula puede dar dolor, lo que dijimos, hablamos ya del cólico biliar, que se resuelve con un analgésico y pasa. Pues la piedra quiso salir, se trancó en un lugar, pasa. Está lo que se cita la colecistitis crónica, es la presencia mucho tiempo de las piedras que van inflamando a la vesícula, pero generalmente no producen grandes molestias. Después, si se infectan las piedras dentro de la vesícula, se llama colecistitis aguda, y eso requiere una cirugía de urgencia porque eso se puede explotar, puede llenarse de pus y puede haber una peritonitis biliar, una serie de complicaciones muy graves. Una colecistitis aguda es una operación de urgencia. Eso se realiza el diagnóstico ahora con el examen físico, los análisis y la ecografía. Entonces son las complicaciones de la piedra dentro de la vesícula. Cuando una de las piedras o varias salen de la vesícula y se van a uno de esos conductos, está el cístico que se comunica con el colédoco, que es el conducto que viene directo del hígado, y se tranca en el camino, ahí puede haber lo que se llama la colangitis, que es la piedra dentro del colédoco, colangitis. Produce coloración amarilla, fiebre y puede haber pus dentro de la vía biliar. Eso rápidamente hay que liberar. Eso se hace con una endoscopía, se libera la parte de abajo en el duodeno, se corta, es un procedimiento muy delicado y se mete unas canastillas y se sacan las piedras para liberar y sale toda la pus, se libera. Claro. Y una de las peores complicaciones es cuando la piedra va, y el problema es que el conducto que va del hígado con la bilis y el conducto que viene del páncreas salen por la misma puertita, que se llama la ampolla de Vater. Y si la piedra va, tranca la puerta, no le deja salir el fluido del páncreas. Al no dejar salir el fluido del páncreas, entonces el líquido ese del páncreas, que está inactivo el líquido, no puede salir, y por varios mecanismos se activa y comienza, el líquido del páncreas es muy fuerte, con una capacidad de digestión muy importante y comienza a digerir todo, se llama pancreatitis aguda. Esa es la pancreatitis aguda. Porque la piedra tranca la salida también del páncreas. ¿Que es tan grave? Puede ser muy grave. Puede ser muy grave, como hay casos leves. La mayoría de los casos son leves, pero cuando son graves son muy, muy graves. Pero puede ser a raíz de una piedrita que se trancó. Que se trancó, que es una de las causas más frecuentes de pancreatitis, la más frecuente en nuestro medio. Y cuando se va moviendo esa piedra, duele también, ¿verdad? Sí. ¿O no? Ahí se mueve la piedra y muchas veces aparece una coloración amarilla, aparecen dolores, fiebre, con escalofríos, y ahí hacemos el diagnóstico de que puede estar una piedra en el camino. Y entonces hay que sacar de inmediato para evitar que se empeore el cuadro infeccioso. Ese es el propio piedras en el camino. En el camino, sí. Qué bárbaro. Bueno, y ahora vamos a hablar, tenemos otro material, porque bueno, ya nos enteramos todo lo negativo, ¿verdad? Ahora queremos ver lo positivo, queremos ver el tratamiento, porque queremos solucionar este problema. A ver, por favor. Tratamiento. Si tiene cálculos biliares pero no tiene dolor, tiene buenas probabilidades de que los cálculos no sean un problema. Una vez que tiene un ataque de vesícula biliar, la probabilidad de tener otro es alta, de alrededor del 70%. Muchos médicos sugerirán una cirugía para extraer su vesícula biliar y prevenir un ataque futuro. Si la vesícula está irritada o inflamada, la mayoría de los médicos querrán extraerla de inmediato. La cirugía es segura y efectiva. Sin cirugía, la vesícula biliar puede infectarse. Es posible que incluso reviente y provoque aún más problemas. Hay disponibles otros tratamientos para las personas que tienen un alto riesgo en la cirugía porque son mayores o tienen problemas del corazón o una enfermedad pulmonar. Sin embargo, los cálculos biliares por lo general vuelven a aparecer cuando no se los trata con cirugía. Los médicos recomiendan, para evitar la formación de los cálculos biliares, mantener un peso ideal, evitar comidas grasosas o que causen indigestión y reducir alimentos que producen colesterol.
está correcto, Está correcto. doctor. Nos enfrentamos a dos situaciones. Una es la descubierta de las piedras en un paciente que se descubrió, no siente nada en este momento, se hizo la ecografía, descubrimos las piedras. ¿Qué hacemos? Si el paciente es muy joven, no tiene ningún problema de salud, lo recomendable es extraer, o sea, es extirpar la vesícula, porque si un paciente, pongámosle de 30, 40 años, suponemos que tiene una esperanza de vida larga, y entonces extirpar la vesícula pues puede llegar a tener complicaciones. Claro. Incluso se ve muy grave como la pancreatitis o la infección que es la colangitis. Ahora, si hay un cuadro agudo, donde hay un cuadro de dolor, un cólico biliar, pero no se inflama la vesícula, se puede resolver el cuadro del dolor y operarse a distancia. Ahora, si ya está inflamada la vesícula, la pared gruesa en la ecografía, hay infección en la sangre, hay fiebre, no queda otra que una cirugía de urgencia, o también si hay una piedra que salió de la vesícula y quedó en el tubo ahí trancada, ¿verdad? Es también extraerla. Claro, porque además eso se inflama, se infecta, y eso es un problema, ya compromete a todo el cuerpo. A todo el cuerpo. Ahora, en los pacientes, cierto, si encontramos una piedra en un paciente, hay pacientes que tienen problemas del corazón, que tuvieron un coronario, un bypass, tienen 80 años, que tienen varias dolencias, donde el riesgo, se calcula un riesgo operatorio que es alto, y la piedra está ahí probablemente hace muchos años, nunca se complicó, es una sola, probablemente no lo toquemos porque sería más riesgoso la operación. Tocarlo, operarlo, que dejarla ahí. Claro, claro. Por eso es importante la evaluación del médico, sí, cada caso con en particular. Claro. Bueno, tenemos preguntas de la gente. Vamos a ver, señor director, por favor. Esteban de Areguá dice, ¿qué se debe hacer cuando se presenta un ataque de vesícula biliar? Bueno, ataque de vesícula sería el dolor fuerte que va al omóplato, el cólico biliar. En ese caso se puede tomar un antiespasmódico, ¿verdad? O ir a inyectarse a un centro de salud, a un sanatorio, un inyectable que es más eficaz en esos casos porque el dolor es muy intenso. A veces el paciente tiene dolor y vomita, y no, lo que recibe, vomita. Entonces tiene que ir a inyectarse en la vena, parar y hacer la ecografía para ver si fue dolor solo, realmente si hay piedra o no, y si se está inflamando, si es una colecistitis aguda que requiere una cirugía de urgencia o no, o se puede esperar. Perfecto. Tenemos otra, vamos a ver esta otra pregunta. Karina de Paraguarí dice, mi mamá se operó de cálculos biliares y le extrajeron la vesícula. Luego de un tiempo comenzó a sentir las molestias que tenía antes. ¿A qué se debe? Y ya le sacaron la vesícula. Bueno, muchas veces atribuyen a la vesícula otras molestias como trastorno funcional digestivo, gases, dolores, hinchazón, que no corresponde a la vesícula. A veces se encuentra una vesícula que tiene que estar, se dice ya, vesícula en gorro frigio, porque tiene una forma de gorro. Y en muchos casos he visto que se han operado el paciente y no mejoraron ni una molestia, no mejoró nada. ¿Por qué? Porque no era esa la causa de las molestias. Otros pacientes que tienen un tabique, una especie de pared permedia. Entonces hay que estar seguro de que la vesícula sea la causa de las molestias. Y si las molestias persisten, una de dos, o tiene una piedra que quedó en el camino que no se extirpó, ¿verdad? Que puede ser, o es otra la causa, generalmente gastrointestinal. Ya, perfecto. Bueno, doctor, le queremos agradecer su presencia en el programa, nos explicó súper bien y lo esperamos en un próximo programa. Cómo no, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte, a la vuelta estamos con la licenciada Gloria Melgarejo, nutricionista, volvemos ya. Estamos con nuestra invitada en el programa, ella es la licenciada Gloria Melgarejo, nutricionista. ¿Qué tal, licenciada? Bienvenida al programa, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo estás, Vivi? Encantada de estar nuevamente en tu programa. Igualmente, con muchas ganas de saber el tema. Estuviste escuchando lo que decía el doctor Enrique Basili Feliu sobre los cálculos biliares. ¿Hay algo que podemos hacer para prevenir y también qué hacer cuando uno ya está con el cálculo biliar? Sí, lo que quiero aclarar al inicio es que no solamente las grasas son los productores de los cálculos biliares, ¿verdad? Sí. También las harinas refinadas, Sí. como por ejemplo el exceso de pan blanco. Ah, la pucha.
Entonces, no precisamente son las grasas, en su mayoría sí, ¿verdad? Claro. Pero también influyen otras sustancias que pueden producir cálculos O biliares. sea, grasas y harina, esa combinación. Grasas, harinas, ¿verdad? Después vamos a ir viendo qué alimentos no se pueden comer. Sí. Pero lo ideal para no llegar a estos cálculos biliares es, como dijo el doctor, tener una vida saludable en el sentido de que se debe realizar actividad física, no al sedentarismo. Evitar o disminuir, mejor dicho, el consumo de grasa, porque tenemos que saber que las grasas son importantes para nuestro organismo. No podemos retirarla totalmente, pero sí hay que disminuir. También bajar de peso, no en forma acelerada, se calcula de 900 gramos a 1 kilo por semana, según bibliografía, que es lo ideal para ir bajando, ¿verdad? Yo en consultorio desearía que bajen de 4 kilos a 6 de repente en un mes, no más que eso, pero depende mucho del metabolismo de cada persona. Claro. También comer muchas fibras. ¿Dónde encontramos las fibras? Encontramos en las frutas y encontramos en las verduras. El consumo de agua, como siempre estamos hablando, más de 2 litros de agua durante el día, ¿verdad? Y con eso nosotros vamos a estar previendo caer en los cálculos biliares. Claro. De esa manera, o sea, mucha fruta, mucha verdura, aminorar la grasa y el tema de la harina. El tema de la harina, preferir que sean las harinas de salvado o harinas integrales, ¿verdad? Harinas refinadas es Las harinas refinadas es lo que tenemos que también tener cuidado. Hay mucha gente que consume pan blanco, pero a cada rato, ¿verdad? Inclusive cuando uno está con apetito, en vez de elegir una fruta, se va y trae un pedazo de pan y está consumiendo eso. Entonces, evitar y preferir todo lo que sean productos integrales y de salvado. Eso sería lo ideal. Perfecto. Y la persona que ya está con cálculos biliares o que se está por operar, o sea, algún tratamiento, algo... La persona que está con cálculos biliares, vamos a hablar ya... La persona que tiene cálculos biliares evidentemente ya va al nutricionista y está totalmente medicado, ¿verdad? Ahora, quisiera un poco hablar en el postoperatorio de la colecistectomía, que viene a ser la extirpación de la vesícula biliar, ¿verdad? Entonces, en ese momento, cuando empiece a haber ruidos hidroaéreos en los intestinos, se inicia la alimentación con una alimentación clara, ¿verdad? Líquida clara. ¿Qué le llamamos nosotros líquida clara? Es hervir, ¿verdad? Las frutas y hervir las verduras, los vegetales, pero darle solamente el líquido al paciente, no con la pulpa ni nada, ¿verdad? Solamente el líquido se le da. Eso es más o menos 24 horas probando tolerancia. Posterior a eso, viene la líquida completa que ya le estamos dando los vegetales cocidos. Pero todo líquido. No, ahí ya puede consumir en trocitos, ¿verdad? Depende mucho de la patología adjunta o la consistencia de los alimentos también va a depender de un montón de cosas. Estoy hablando en forma general, ¿verdad? Posterior a eso ya podemos ir de a poquito incluyendo los alimentos. Siempre evitamos en el inicio la carne roja. Nos vamos más por la carne blanca, que serían en este caso, yo particularmente uso mucho la carne de pollo, ¿verdad? La pechuga de pollo. Y los vegetales. Estamos totalmente prohibiendo o dejando un poco de lado todo lo que sea los condimentos, ¿verdad? Utilizamos los condimentos aromáticos que vienen a ser laurel, tomillo, albahaca, ¿verdad? Ese tipo de condimentos para poder darle sabor a la comida. Y también evitamos en esta patología la yema del huevo. Sí le podemos dar la clara. La clara del huevo pueden consumir sin ningún problema porque tienen proteínas, ¿verdad? Pero en la yema está la mayor concentración de colesterol. Entonces se evita.
Una vez que pasen los días y el paciente va sintiéndose mejor y la tolerancia de los alimentos va favoreciendo, entonces nosotros vamos incluyendo cada vez más un poquito de alimento. Si de repente el paciente se siente mal, ¿verdad? Otra vez porque se siente pleno, tiene una distensión abdominal, se llena de gases, a lo mejor es por alguno de los alimentos que nosotros le estamos incluyendo, entonces eso se retira otra vez. Ya, perfecto. Bueno, súper claro, nos explicaste, licenciada, muchísimas gracias por esa síntesis, por la presencia y queremos que vengas en otro programa. Sí, cuando quieran. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.